Cuidado con el tiempo. ¿Cuánto tiempo queda para el coffee break? Media hora. ¿Media hora? Sí. Bueno, aquí todo esto he querido que esté todo lo que los profesores me van a dar. De momento ya hay mucha información en un solo zip. Ese zip tiene una contraseña, se llama Congreso, y lo tenéis en la web. Yo creo que la web fuera el único sitio de consulta del horario, de ciertos vídeos, del acceso que están teniendo ahí. Ya llevamos 50 y pico personas. Y aquí tenéis un fichero. Descargarlo lo más tarde posible, porque lo vamos a actualizar todos los días. Hasta que termine, hasta el día 20 de noviembre, vamos a tener muchas cosas. ¿Okay? Ahí vais a tener varias prácticas completas en el que vais a ver cómo se realiza la terapia de un paciente. 140 hojas de Word de cómo se gestiona, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo o cómo se gestiona lo que mañana veremos con un paciente de desintoxicación de drogas, en este caso, marihuana. ¿Okay? Y tenemos que saber que ciertas drogas no son lo mismo que otras. No es lo mismo una desintoxicación de cocaína de una persona joven que de una persona mayor, de una persona que fuma cocaína, de una persona que esnifa cocaína. Y eso se hace estudiando. Pero si yo cuando estudio no sintetizo y no guardo, yo no soy una computadora. Por eso creemos una carpeta cada uno con muchos subcarpetas y ahí vamos guardando la información. Me lo ha hecho esto Joan, me ha enviado este PDF, me ha enviado esto. Y de aquí a 3 años, cuando aparezca ese paciente, por lo menos tendréis esto. Pero aparte tenéis asesoría. Mira esto y mira lo otro, pim, pam, y lo tenemos. Y ahí tenemos un script inicial, por lo menos, para ese primer día, aplicarle. Y como tenemos que almacenarlo, tenemos que clasificarlo. Y de eso se trata esta pequeña intervención de hoy. ¿Ok? Aquí hemos puesto una pequeña definición. Hombre, a estas alturas, estar definiendo la hipnosis me parece... Pero claro, hay que hacerlo, ¿no? Pero estamos en un congreso de hipnosis, hay que hacerlo. Entonces aquí tenéis una pequeña definición, ¿no? La hipnosis es una técnica relajadora, interesante, terapéutica, práctica, útil, aplicable, beneficiosa, rápida y eficaz. Para mí es un método que funciona muy bien, incluso si el paciente no entra en hipnosis. Antes de que yo entre el paciente a la sesión, yo ya lo he hipnotizado. Hipnosis despierta. En hipnosis.org se me ocurrió la genial idea hace 20 o 30 años de escribir libros. Teníamos 34 hace 7 meses y tuve una idea feliz y dijo, vamos a revisarlos todos uno a uno con las portadas. Terminamos hace 4 días y hemos acabado todos, pues eso. Yo con la pierna, que me la va a tratar Luis, con lumbalgia, con los ojos y tal, pero los tenéis. Tenéis disponible 34 libros ahí. A los asistentes al congreso podéis elegir 20. Ahí hay mucha información. ¿Habrán equivocaciones? Hombre, claro, por supuesto. ¿Errores? Claro que sí. No temáis al error, os lo he dicho antes. El error, la pérdida, la rotura, el robo en una empresa, en un proyecto, es lógico. Pero habrá algo que os ayude. Y de ahí crear vuestro librillo, vuestro método. Pero no lo hagáis con miedo. Es que el DSM-5 es muy grande, es que esto es muy caro, voy a perder dinero. Es que el ser humano muchas veces funciona con miedo. ¿Tenemos miedo al miedo? No, no tengáis miedo al miedo. Lo vais a tener toda la vida. Nos han enseñado que el miedo es malo. Eso es mentira. Y ahora ya estoy volviendo loco, ¿no? Que sí, ahora no es malo. No, el miedo es natural. Lo vais a tener siempre. Por lo tanto, simplemente aprender a vivir con él. Pero no nos creamos maravillosos
No nos creamos maravillosos, que hay patologías muy complicadas. Para mí las 5 más complicadas: el alcohol, la psicosis, el suicidio, el trastorno límite de personalidad y la anorexia, se tarda años. Y difícilmente vamos a tener algo de efecto. Por lo tanto, tenemos que estar muy bien diagnosticados, muy bien dirigidos por una terapia bien probada y saber. Por lo tanto, al principio nos vamos a equivocar, porque no lo hemos hecho nunca. Eso claro que está permitido, pero tenemos que dedicarle tiempo al estudio para saber que esto es así. Pero no me digáis que vais a tratar con la hipnosis un alcohólico solamente, porque no es suficiente. Necesitamos otras herramientas. Por lo tanto, la hipnosis es excelente y hay veces que tenemos necesariamente que tener otras herramientas. Hay que ser realistas. Hay que estudiar. ¿Ok? ¿Quiere alguien definir la hipnosis? Tan ocupada en ayudar a los demás, porque una terapia está relacionada con el individuo y con aquellas personas que pueden hacer algo por ese individuo. Y en mi caso, soy terapeuta, pero físico, espiritual. Llevo mucho tiempo realizando terapias físicas y ahora me doy cuenta que hay disciplinas que ya existen, que han estudiado, científicas, que explican lo que yo hago. Bueno, para no hablar más de mí, voy a dar mi definición de hipnosis. Es una terapia que induce a la relajación del paciente para determinar el diagnóstico de la afección que sufre el individuo y estar en posibilidad de poder darle un apoyo, una herramienta a su día a día y a superar su situación personal que refiere un dolor, una preocupación, una imposibilidad física, mental y espiritual. Muy bien, mucho gusto conocerte. Tenemos que hablar luego, ¿eh? Claro que sí. Buenos días, mi nombre es Carlos Navarro, vengo del estado de Sonora. Para mí la hipnosis, así como se describe al frente, es un estado ampliado de conciencia para trabajar con el paciente, para ayudar al paciente, al cliente, a mitigar sus emociones, controlarlas, ver un aspecto de espiritualidad, manejar también situaciones de carácter físico por medio de la hipnosis, pero sobre todo, lo más esencial es elevar al paciente a un estado de mentalidad donde pueda controlar todo su organismo. Muchas gracias. Para mí es el estado de hipnosis, es simplemente entrar a un estado de sugestión indirecta para manipular las frecuencias cerebrales del estado simpático, estado parasimpático, detectando los anclajes que disparan las frecuencias simpáticas y romperlas para entrar a un estado de frecuencia cerebral, bajar del estado beta, pasar al parasimpático 10, 8, 6 y 4 hercios. Cuando entramos en una frecuencia entre 6 y 4 hercios, podemos el estado inconsciente y romper todos los patrones o los anclajes negativos para redireccionar el anclaje a un estado emocional positivo. Después de tanto tiempo, yo necesitaba ser productivo, sobre todo a la hora de crear scripts. Por lo tanto, lo primero que vi era que tenía que ser modular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Modular es que el trabajo que utilizo para un paciente me sirviera para otro. Por lo tanto, no podían ser un script largo, sino en trozos. Hablo del cognitivo, del aversivo, de la autoestima, tal. Y esto casi siempre es más fácil de reubicar partes pequeñas. Y entonces me di cuenta que había personas que no se fijaban al dividir. Claro, cuando un problema es grande no se puede abarcar. Por eso a veces lo
partimos en trozos, dicotomizar. Incluso puedes aplicar la lógica o la analogía. La cuestión es que el problema grande ahora lo entiendes y lo manejas. Un problema grande es un paciente con varias patologías, en la que tienes que descubrir cuál es la primaria, pero la primaria ahora puede ser no la primaria de aquí a un año, lo que puede ser ahora una separación o un duelo pasado mañana, de aquí a 2 años puede ser la depresión, la patología principal. Por lo tanto, abarcar ese problema tenía que abarcarlo por partes y esas partes dividirlas. Pero es que después esas partes son más fáciles de reciclar. Por lo tanto, si hacía un cognitivo bonito o 10 cognitivos preciosos, después me servían para casi todo. Y ahí apareció la hipnosis clínica directa, en contraposición de la indirecta. ¿Ok? Y me diréis, pero ¿estás en contra de la indirecta? Pero ¿cómo yo voy a estar en contra de la indirecta? Yo no estoy en contra de nada. Porque, por ejemplo, la ericksoniana está maravillosa para tratamientos infantiles. Está fenomenal. Pero había que mejorarla. Y luego me critican porque se me ocurre hace 30, 40 años, no me acuerdo. A mí me llevan toda la vida criticando. ¿Ok? Porque se me ocurrió la idea de crear un aversivo. Josefa, que viene de España. ¿Tú crees correcto que ya una mujer, digo mujer porque es más prevalente en mujeres, en el DSM-5 dice claramente que hay enfermedades más prevalentes? Para mí no es lo mismo un hombre que una mujer desde el punto de vista clínico. ¿Tú crees que es correcto que haya una mujer que venga a veces un poquito gruesa, por no decir otras palabras? Claro, un poquito de baja autoestima, marido. ¿Tú crees que es correcto que le digan en la terapia, estás gorda? Pues en principio no lo vería correcto. Si va a terapia y está gruesa, intuyo que desde pequeña o en la edad adulta ha sufrido ese tipo de comentarios. No sé si sería bueno empezar utilizando esa palabra. Desde mi experiencia es lo que puedo... Y si yo te digo que hay una parte del script, estás gorda, muy gorda, tremendamente gorda, tan gorda que por la calle te ven y se giran. ¿Y qué necesidad tengo yo de aplicar eso? Una palabra que la tenéis en estas diapositivas. Estoy llevando una línea más o menos ordenada, yo soy un tsunami. Se llama aceptación. ¿Cuántos pacientes vienen a vuestra consulta que no nos damos cuenta que no aceptan el problema? Y nosotros le estamos diciendo ahí, pero si no aceptan el problema, estás perdiendo el tiempo. ¿Cuántas personas vienen a consulta que te dicen que quiero perder unos kilitos? ¿Unos kilitos? ¿Unos kilitos? Pues si pesas 35 kilos de más. Eso es obesidad. El IMC, obesidad. Nivel 2, bueno, el que sea. Porque no sabemos, los 3 que tienes detrás son gigantes, son más grandes que tú, pues para ellos 20 kilos es nada, ¿ok? Pero yo soy más pequeñito, pues para mí 20 kilos es mucho. Eso es clínica, eso es diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que ver otra cosa que vais a ver en la hipnosis clínica directa, la palabra aceptación. Conclusión, que viene un trastorno de personalidad y mínimo es 1 año. Y si es grave, 2. Y la mitad del tiempo nos vamos a pasar con un script para que acepten que son así. Que son así. Y luego la mitad de la terapia para que mejoren el caso. Por eso hay muchas drogas que no se aceptan. Por eso el alcohol es tan complicado.
es muy complicado, no se acepta la patología. Es uno de los 5. La anoréxica, si tú le dices que está flaca, directamente se va. Pero aparte es mentirosa, compulsiva y patológica. Ahí hay que tener un ojo de águila para verlas. Aceptación. Hay patologías que no tienen aceptación, por lo tanto tenemos que tener experiencia de luchar contra la aceptación. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues soltarle un submarino con una cabeza nuclear y con terapia grupal, con otras personas como ella, decirle, estás gorda. Pero claro, hay que ser inteligentes a la hora de hacer la terapia. Por lo tanto, eso se lee. Mira, te voy a leer esto. En este libro lo dice, es cognitivo para que tú aceptes la patología. Por lo tanto, es necesario. A mí me va muy bien y nunca he tenido problemas. Y podríamos llegar a extremos, ¿eh? El extremo de los aversivos, bueno, estamos hablando de los cognitivos. El extremo de estos son los aversivos. Y el extremo de los aversivos son los suicidas. ¿Ok? Entonces, el aversivo es ya como para tirar para atrás. Una cosa es el cognitivo y otra cosa es el aversivo. El aversivo solo se aplica en algunas patologías, no en algunos pacientes, en algunas patologías, porque tienen una resistencia especial. Por lo tanto, hay que ser una especie de mano dura o algo así, ¿no? Pero hay que ser así, si no, no funciona. Por eso, yo fui al Amazonas, descubrí la ayahuasca y ahí uno de los libros que podéis adquirir, las que estáis aquí, se llama Chamanismo y Ayahuasca. Por lo tanto, yo también trabajo con chamanismo. Para las drogas no hay nada mejor que la ayahuasca. ¿Por qué diréis? Porque con la hipnosis yo trato el inconsciente, pero con la ayahuasca, que la defiendo a capa y espada, trabajamos con el espíritu. ¿Lo veis como yo también soy A y B? Y la aceptación la fulmino. No hay nada para fulminar la aceptación. La fulminas. Y entonces ya puede venir la terapia. Pero la ayahuasca tampoco es magia. Hay que trabajar. Me has gustado, Peñaloza. Me ha gustado. Disciplina. Yo me considero una persona con disciplina. Militar. Vengo de militar con disciplina. De terapias largas. De dejar al paciente fulminado. Cuando viene la sesión de hipnosis, el paciente ya le ha hecho terapia mediante hipnosis despierta. Nosotros podemos estar hablando en el diagnóstico, sugestionándolo. Si utilizamos las mismas pautas que utilizo por la hipnosis, por ejemplo, de no decir el no, de no negaciones, de ser positivo, con lo cual estamos haciendo hipnosis despierta y cuando llega ya lo tengo trabajado. ¿Ok? Yo tengo unas horas de terapia, unas horas para la hipnosis, entonces hay personas que trabajan 1 hora. Para mí, 2 horas 20 minutos, 1 hora 15 de psicoterapia, un poquito de descanso y 55 minutos de hipnosis. Con otro pequeño, no descanso, sino diálogo final. 2 horas 20, si no es demasiado. ¿Okay? Menos el diagnóstico. El diagnóstico soy infinito. Infinito, hasta que el paciente no está hecho polvo. No, el paciente que se queda así diciendo, ¿esto qué es? Porque yo estoy a favor de la terapia entretenida. Sí, para que ya veréis cómo, para aquí, para allá, me ven total. Entretenida, no divertida. Llamándole la atención, porque claro, 4 horas hay que entretenerlo. Levantando el tono de voz, haciéndole participar. Y claro que están 4 horas. Bueno, eso es mucho. Eso es el máximo. 5 o 6 horas es el máximo del máximo. Pero 3 horas y pico siempre. 4 horas, 5 horas. Pero tienes que ser entretenido. Tienes que ver cuando ha perdido la atención. Momentín, que te voy a traer unas almendras que ha hecho mi abuela especiales.
son unas almendras que he hecho yo, con un jugo y lo atiendes y lo distraes un poco, que esté entretenido, porque son muchas horas. La cuestión es que en ese primer contacto sepas al paciente más o menos que el diagnóstico esté algo determinado. Y durante ese mes vamos a perfilar el diagnóstico. Porque hay cosas nuevas que salen que no te ha dicho, alguna mentira que te la ha colado, pero ya lo tienes ahí bastante definido. El paciente ya confía en ti, ya quiere venir, ¿ok? Yo en vez de terapias únicas estoy a favor de negociar con el paciente un bono mensual para que él obligatoriamente venga un día a la semana. Yo soy de pocos pacientes y que no me toquen las citas. Entonces, hazle un descuento. Vamos a decirle, pues, vas a hacerle un ajuste. Cuidado con las palabras que utilizamos con el paciente. Descuento y promociones no podemos hacer. No queda bien que un sanitario hable, no es una promoción de 3 meses por 2. No, eso no, correcto. Tampoco podemos hablar de fútbol ni religión. No. Podemos hacerle un bono. Qué bien queda, ¿eh? Un bono, es lo mismo. Yo lo que quiero es que el paciente se comprometa a que los miércoles, por ejemplo, por la tarde, le toca terapia y que los ejercicios terciarios, que también, hombre, eso lo hacen muchos terapeutas, ¿no? Que él refuerce el trabajo que tú has hecho en casa con ejercicios terciarios. Por eso la hipnosis clínica directa tiene ejercicios primarios, secundarios y terciarios. Terciarios que lo haga en casa, primarios para el paciente. ¿Y cuáles serán los secundarios entonces? Pues una cosa que se me ocurrió un día. Digo, yo tengo que hacer algo para este paciente. Tengo que hacer algo para que el paciente mejore. Pero también hay algo en la patología que hay que hacer siempre. Esos son los ejercicios secundarios. Por lo tanto, haremos algo para este paciente. Haremos un ejercicio de esa patología y unos ejercicios dirigidos. Y en algunos casos, en la terapia interviene obligatoriamente la familia. Obligatoriamente. Muchas veces la madre, ¿quién conoce más que un hijo que su madre? Y muchas veces, os guste o no os guste, la medicación. Que la medicación sea buena, sea mala, la empresa sí, pero que es necesario. Yo soy de refranes y con esto me despido porque yo sabía que iban a traer papelito. Cállate. Más vale perder que más perder. Claro que no me gusta a mí la medicación. Si a un psicótico le metes 5 pastillas y las mujeres tiran leche por los pezones o el hombre se queda impotente. Claro que no me gusta. Pero, ¿y si no? Yo trato mucho, me gusta mucho la esquizofrenia. Mucho. Ana Luisa, ¿se puede aplicar la hipnosis a la psicosis o a la esquizofrenia? Eric, ¿puedo aplicar una sesión de hipnosis a un psicótico o a un esquizofrénico? Pues mira, siempre se ha dicho que no. Siempre en todos los libros que no. Y un día digo, ¿y por qué no? Yo trato mucho, lo he hecho y no lo hago. No lo hago porque no avanza en nada. Y como yo he tenido problemas con psicóticos, porque no toman la medicación, hay unas pautas para cada patología. Y unas pautas es o tomas la medicación o no hay terapia. Como yo sé que la van a dejar tomar, pues no hay terapia. Pero es que los pacientes se sienten muy a gusto conmigo. Y es una forma de solucionarlo. Bueno, de mejorarlo, perdón. ¿Ok? No avanzas. Eric, no avanzas. Y puedes tener problemas. Pero yo no lo hago por si me pasa algo. No, lo hago porque es que no sirve para nada. No sirve. Por eso no lo hago. Pero lo he probado.
Y cuando me dicen, no, un epiléptico no le haga sesión. No, es que te puede pasar. Bueno, hombre, si te da un ataque a ti por hacer una sesión de hipnosis, pues hay una maderita aquí, pero yo no lo hago porque no me vaya a pasar a mí, eso sería cobardía. O a alguien que lo han operado de corazón, hombre. No le voy a hacer una sesión de hipnosis al mes si su médico de cabecera me la permite hacer, sí. Y de todas formas, en la sesión de hipnosis no utilicemos algo agresivo, que sea relajante. Por lo tanto, existen muchos mitos. Y tenéis que encontrar vuestro librillo, porque os vais a convertir en profesionales. Y cada maestro tiene su librillo. Más vale perder que más perder. Medicación, sí. Claro que sí. A cuando tengáis un caso de alcoholismo como Dios manda, ya veremos cómo actuamos ahí. Claro que sí. Que, hombre, es que la medicación es adictiva. Cocaína.es también lo he escrito yo, cocaína.es. Ahí tenéis la escala de adicciones y las 3 primeras son medicación. Te tomas una pastilla para dormir, o el Orfidal tan famoso, y a la semana eres adicto. Claro que funciona, duermes, pero no estás solucionando nada. Yo estoy en contra de la medicación, en contra. Primero vamos a hacer algo naturista, soy médico naturista. Después homeopático, pero cuando tenga que hacerse una medicación, se hace. Y cuando se hace, no es una pastilla o 2, son varias. Y el paciente engorda, paciente a la mujer le sale pelo por aquí, pues ya lo arreglaremos después. Porque si no, de aquí 2 o 3 años puede ser tarde. ¿Se os ha muerto algún paciente alguna vez? Ah, ya veréis cómo cambiáis de opinión ya. Ya veréis cómo entonces no vamos tan a la ligera con el diagnóstico sí o diagnóstico no.